un decir beso que me de... siento una mujer. Y lo sos. Gracias. Es un placer. Igual para mí. Es un placer. Pregunta así como fácil para arrancar. ¿Cómo estás? Bien. Estoy en un momento muy particular de mi vida, evidentemente, ¿no? Supongo que cuando lo mire de lejos me voy a dar cuenta que este es como un álgido, un pico. Pero estoy muy bien porque estoy muy bien acompañada, estoy rodeada de amigos. Esto que te lo contaba antes, ¿no? Como sucedió todo esto y no tengo un séquito, un grupo de gente pensando como, ¿no? Como los políticos que tienen su grupo de gente pensando y demás. Yo tengo amigos que están poniendo la mejor buena voluntad, y que están tratando de organizar y que yo esté lo más contenida posible. Digo, estamos hablando de una causa y también de un ser humano, entonces ahí se juegan como muchas cuestiones. Ellos cumplen muchos roles, ser amigos y ser profesionales también de repente como pensando, bueno, ¿a dónde vas? ¿De qué manera? De paso, déjame decir, hay mucha gente en la puerta de nuestro estudio. Telma no es que sea, es que tiene una vida y demás, y yo les pido mil disculpas a los colegas. En estos casos a veces te toca la fortuna de poder entrevistar y otras veces no, pero lo importante es escucharla y por supuesto que van a poder tomar esto. Me decías hace 2 días que duermo muy bien. Sí, sí. La verdad es que no es que he tenido un problema con el sueño, porque justo hace poco también Inde me preguntaba lo mismo, pero en las últimas 2 semanas viajar a Nicaragua fue muy ajetreado, además no saber qué venía, ¿no? Como no teníamos idea de esta repercusión y después desayunarnos con todo esto que está sucediendo, porque de verdad que nos tomó por sorpresa. Hace que uno esté como en estado de alerta todo el tiempo. Entonces estoy todavía así y de hecho nos pasa que por ahí, no solo a mí, a este grupo de amigos, salimos como del búnker en el que se armó en mi monoambiente y salimos y de repente nos damos cuenta que estamos como en otro registro. La gente va como en otra velocidad y nosotros tenemos como algo medio electrificado. Los otros días la entrevisté a Julieta Ortega en la radio y me decía algo que me sorprendió. Y vos llegaste a una de las asambleas de actrices y un poco tímidamente contaste que te ibas a... Contame cómo fue, cómo se gesta todo esto. Empieza, bueno, yo estaba viviendo afuera, yo estaba viviendo en México, esto ya lo conté, y estando afuera empiezo a escuchar estos testimonios de Calu, de Nati, de Anita, y me doy cuenta, bueno, que no tenía escapatoria ya mi cabeza, que tenía que enfrentarse con esto que me había pasado. Vuelvo, para no entrar en ese detalle, vuelvo a Buenos Aires a tratar de hacer esto, pero contenida por mi gente, por mi familia, por las cosas conocidas, porque es necesario también como salir y saber qué calle te cruza con la otra, ¿viste? Como que hay algo de eso que me generaba el entorno para poder meterme en el pantano. Y primero con mi mejor amiga, después con mis más amigos, después, bueno, con mi familia, por supuesto, hasta que estaba sucediendo esta organización maravillosa por la legalización del aborto, desde actrices, y tengo la suerte de pertenecer a ese colectivo y ver que nos estábamos organizando de una manera increíble, y empecé a participar, a involucrarme, a ir a las marchas y demás, pero todavía me parecía que no era momento para meternos en este tema porque tenemos que dar muchos debates. Pero vos sentías que esto en algún momento iba a aflorar. Yo sabía que ¿Conocías a Calu, a Anita Coachi? No. No. Con Calu nos cruzamos, alguna vez ella estuvo en Patito, entonces alguna vez nos cruzamos, pero no habíamos entablado un vínculo. También en ese momento yo tenía 15 y ella 20, es un momento en el que hoy por hoy no se nota tanto la distancia, pero en ese momento hay una transición muy clara, ¿no? En la adolescencia, que era una niña, entonces ella me parecía como una diosa total, pero no teníamos un vínculo de amistad. ¿Y nunca atinaste a decir, levanto el teléfono, cuando le escuchaste a Calu que contaba, o a Natalia, o a Anita Coachi, la llamo para ver? ¿Nunca atinaste a esto? Me parecía cargarla con algo que no le toca, que no le corresponde. Digo, entiendo también que, por ejemplo, ahora conmigo está sucediendo esto, están llegándome historias con las que yo quiero, no tengo las herramientas para hacer algo con eso, y entonces también estoy como pidiendo ayuda, viendo a ver a qué ONG esto se puede derivar, porque es un fenómeno muy particular y que entiendo que tiene mi nombre y mi cara en este momento, pero me parece que es prácticamente casual, que podría haberle tocado a otra persona. ¿Historias de este señor o de otros? No, de hombres, de mujeres, de niñas, de adultas, de señoras que dicen tengo 87 años y nunca lo había podido contar y esto me había sucedido a los 7. O sea, son 80 años de silencio y que por alguna... Yo creo que es una sumatoria de cosas. Era una olla a presión que estalló y estalló con mi nombre, entonces los mensajes llegan a mi Twitter y a mi Instagram, pero me parece que me excede por completo a mí. En todo este tiempo no pudiste contárselo a nadie.
En todo este tiempo, bueno, en el momento en el que sucedió, como lo cuento, solo se lo conté a 2 compañeras que tenían 17 años, que tampoco tenían herramientas para darme, y además otro contexto social. Obviamente. No podemos comparar hace 10 años, hace 20, o con lo que está pasando hoy. Una chica de 16 años hoy tiene un nivel de debate encima con respecto al tema que seguramente tiene otras herramientas que las que teníamos nosotras. ¿Y en casa no pudiste? No. Me miro hoy y digo que no hay manera, realmente era una niña. Esto yo siempre durante mucho tiempo dije que era un proyecto de mujer, que yo me sentía como en el proyecto de mujer. Y digo, claro, es que es muy difícil como niño meterse en ese no entendés qué te está pasando. De hecho, bueno, es que justamente no hay una cuota de aprovecharse de esa inocencia. Los otros días, entrevistando a otra mujer, que es Raquel Hermida, que es abogada, que trabaja mucho, Raquel Hermida Leyenda, me decía que ella sufrió un abuso y no lo contaba por temor a que su papá fuera a matar al abusador y ella se quedara encima con su papá preso. ¿Viste que en tu cabeza funcionaba una cosa? Sí, bueno, se juega algo de eso, y que a mí con mi mejor amigo me hizo pensarlo mucho esta cosa de cuando se lo contás a un hombre, ya no porque estamos en ese proceso de pensar como, bueno, a ver si te doy el asiento, no te lo doy, si te dejo pasar o no te dejo pasar, como toda esta cosa que estamos desarmando, pero sí tenía miedo porque también sucede algo, que es que de vuelta no soy yo la dueña de qué hacer con esto. De vuelta está en las manos de 2 hombres disputarse o ver de qué manera uno me saca airosa, como creo que hay algo genial. Hoy le leí a Rita Segato, quiero parar porque la leí mucho en todo este tiempo, y ella planteaba esto, como que hay algo muy rescatable de toda esta situación y que está bueno también correrme a mí del lugar de heroína, porque de vuelta si no sería replicar un montón de cuestiones que estamos queriendo desarmar, pero que si hay algo que hay que rescatar y remarcar, que es que acá fue una mujer acompañada por muchas mujeres, o sea, fue algo que quedó entre mujeres, mi colectiva rescatando de alguna manera este caso y haciendo esto sin la necesidad del hombre. Y ahí también abro la puerta a otra cosa, tampoco es que esto es contra los hombres. Parece que va más por que se pueda desarmar el mandato de la masculinidad. Me parece que va por ahí. A mí me impactó mucho cuando Julieta Ortega dice cómo lo empezaste a contar en esa asamblea. Me fui por las ramas, me habías preguntado eso y yo me fui a... Me encanta que te vayas por las ramas. Sí, yo sentía esto, que no tenía idea de la dimensión que iba a tomar. Éramos muy pocas, era una asamblea muy íntima, éramos unas 15, hay asambleas que son mucho más concurridas, y hay una agenda, están tratando, además somos todas nuevas en el tema y hay mucha buena voluntad, pero no todas, no es que hay un camino en este tema, en la militancia, y estaban con esta agenda y yo dije, bueno, sí, se empezó a tocar, pero el tema, yo dije, pero no sé si es el momento de llevar el foco acá, como esto es algo que me pasa a mí, y no, por supuesto, lo tenemos en la agenda, hablemoslo, y anda a saber cuál fue la percepción de ella, ¿no? Porque también eso, a mí si hay algo que empecé a ver en este recorrido, contándolo, por ejemplo, con amigas de amigas, que a cada uno se le juegan cosas personales, o sea, que es mi relato, pero evidentemente esto después se masificó, pero sí sucedía ya cuando yo iba a ponerle a la reunión de las amigas de mi mejor amiga, y empecé a percibir esto, me excede a mí, o sea, soy yo la interlocutora, pero no, hay cosas que se mueven desde el inconsciente, digo, y hay profesionales, desde desde las entrañas. ¿Y de ahí pudiste contar tu historia? Ahí dijiste, me pasó esto ya en... Ya lo había procesado, no es que esa fue la primera vez, yo venía trabajando sobre esto, lo hablé en terapia, lo había hablado en mi círculo de amigos, y todos estábamos pensando, bueno, ¿cuál es la manera, cómo conseguimos las herramientas? La primera en ayudarme muchísimo en todo esto fue Lu Becker, que hoy la tenés acá, que va a estar acá, que la amo. Es un dato como para tratar de hacer sentir menos no sé qué. Viste, hay muchas mujeres que dicen, yo no se lo podía contar a mi familia. Vos ya le habías contado. ¿Cómo es tu familia hoy? ¿Cómo está compuesta tu familia? Y la más cercana es mi mamá, y tengo hermanos, pero que me llevan muchos años, entonces no nos criamos como hermanos, podrían ser mis tíos. Pero ¿Cómo se llama tu vieja? Tengo un muy lindo vínculo, Doris. ¿Y le dijiste a Doris antes que a las chicas? Sí, bueno, a mi mamá se lo dije cuando yo todavía estaba viviendo en México y ella había ido porque yo estaba emocionalmente débil y ella estaba en México conmigo,
Y se lo conté ahí, sí, fue la Doris? segunda o la tercera. Es muy difícil para mí hablar del territorio de sus emociones. La partió al medio, por supuesto, pero mi mamá también es mi primer ejemplo de fortaleza. Su historia para mí es inspiradora y también por eso yo creo que en mí, y lo hablaba recién con Lu Becker, en mí era muy importante hablar, porque por eso digo, no es que todo el mundo, no es que acá encontramos la receta para sanar esto, pero en mi historia sí era necesaria esa cuota, además de, bueno, ¿no? Lo que hicimos, que nos desvivimos buscando las herramientas para que pudiera viajar a Nicaragua, dejar empezar el proceso legal, además de todo esto, que bueno, terminó siendo un fenómeno en el que todo el mundo está hablando. Imagino, yo no tengo hijos, pero puedo imaginar que cuando un hijo te cuenta que la pasó como vos la pasaste, es el abrazo, el llanto, el decir, hija, acá estoy, y todo esto, y después decir, ¿te dijo alguna vez, pucha, no me di cuenta? Sí, bueno, ahí justamente por eso es un tema que a mí no me gusta tocar, porque le cuesta mucho la culpa. Ese es otro tema, digo, es un tema también para meterse, ¿no? Porque al final se termina responsabilizando a otras personas que no corresponden. Nada que ver. Y para mí es muy difícil convencer a mi mamá de que no es su culpa y sacarle esa mochila. La convenzo yo. Sí, por favor, decile. Nada que ver. No, mi mamá es mi primera fuente de inspiración. Es una mujer terriblemente fuerte. Y en estos días, digo, cuando apareció este señor en la tele y todo esto, ¿cómo ¿de qué origen es tu madre? Tana, sí. ¿Y cómo se la bancó ver algunas cosas que tuvo que ver? Te digo, afortunadamente esto no fue desde un lugar impulsivo, entonces un poco veníamos ya preparadas a pensar, bueno, conociendo cada una su personalidad, a decir, sabiendo que sos una Tana calentona, por ahí preservate, no escuches, si te hacen como trata de no meterte en esto para que no te haga daño, porque además después lo impresionante fue esto, como encima tenés de dónde agarrarte, porque es impresionante lo que está sucediendo, es como sería muy injusto con la situación, con el fenómeno, poner el foco en este tipo de cosas y no en lo maravilloso y el amor que me está dando la sociedad. Pues es que a mí me pasó que yo dije, cuando vi la conferencia de prensa, aparte de sentir la admiración profunda por vos, dije, qué sociedad de mierda que la obliga a Telma, corregime si estoy bien, a contar detalles tan íntimos de un momento tan tremendo para que no quede en duda. O sea, tu mirada alcanzaba para darnos cuenta de que tenías razón. Pero en algún momento vos dijiste, tengo que contarlo así, por vos, por los otros. Primero fue de esta manera porque te digo, en este grupo de amigos pensábamos, después no quería estar sometida al escarnio mediático de tener que, hoy por ejemplo, estar acá y tener que decirte detalles y demás. Me parece que así no dejamos lugar. Me parece que exponerme de la manera que me expuse es lo que hoy hizo que pueda estar preservada de alguna manera. Como hoy no me siento expuesta por eso. Me podía exponer ahí porque era mi gente conteniéndome, y si colapsaba y me desbordaba por completo, entraba mi mejor amiga a darme un abrazo, cosa que no podría pasar acá porque sería raro que entre mí. Y sí es triste lo que nos dice como sociedad, que necesitábamos ese nivel de crudeza, que también es muy criticado por un sector, como hace falta, como lamentablemente sí, en este momento. Yo creo que justamente eso es lo que tenemos que lograr, que ya no haga falta tener que entrar en este nivel de exposición y que las próximas personas puedan decir simplemente, a mí me pasó esto, fin. Y que la perspectiva de género sea, se crea la víctima con presunción indubitable, y en todo caso la demostración que venga de... ¿Viste que la palabra... ¿Haces psicoanálisis? Sí. Sí. ¿Viste? Al menos mi Me psicoanálisis... miraste con cara de que estás psicoanalizada. No, porque yo hincho mucho los cocos de que soy psicoanalizado, entonces, ¿viste? Dice, terminala, no todo el mundo. No, sí. Pero bueno, bienvenida al club. Mi psicoanalista dice, lo que no se puede expresar con palabras estalla de otra manera, o duele de otra manera. La pérdida de la palabra... ¿Te dan ganas de decir algo a este señor? No, realmente creo que esto, el día siguiente de que hablara, yo dije esto, ¿no? Yo hablé, ya dije lo que tenía para decir y encima fui escuchada. O sea, yo tengo un plus que lamentablemente hoy por hoy no todo el mundo tiene. No todo el mundo está siendo escuchado, más allá de que, bueno, se está dando esto
pero algo que me conmueve mucho de los mensajes que me llegan es que muchas personas me dicen esto, ¿no? Estoy sentada al lado de mi mamá y te está viendo y dice no te cree, que no te cree y demás. Y a mí realmente ya no me duele, no me genera algo que esa persona no me crea. Lo que me duele es que no le crea a por ahí su hija, su sobrino, su... Claro. Entonces, la verdad que de los mensajes que estamos recibiendo en este momento, esos son los que más me conmueven, porque a mí me sanó no solamente haber hablado, sino haber sido escuchada. Yo que soy bastante más viejo, por más que tengo 55, mis compañeras, mis amigas mujeres, cuentan que había una cuestión básica de decir, si yo lo contaba a mi viejo, no me iba a creer, porque era el cura, porque era el profesor, porque era la estrella. ¿Vos sentís que esto cambió un poco o en tu generación también contarlo era correr el riesgo que encima no te creyesen? Yo creo que mi generación es la que está dando esa lucha para la transición, ¿no? Me parece que hoy por hoy ya esta cuestión de... Porque hay que hablar también de este... No, es difícil cuando se juega además una situación de poder. Hay algo del poder que, además del miedo y de todo lo que te está pasando a vos como mujer o como víctima, se juega algo del poder que puede tener el otro. Por eso digo, no, eso no se da en todas las situaciones. Hay situaciones en las que es intrafamiliar y Claro. y sí es el padre, pero hay Sí. situaciones en las que es a lo mejor un par. Pero sí es importante poner el foco en esta cuestión. No es lo mismo cuando la persona a la que tenés que denunciar tiene un rol de poder. Obviamente, y ahí funcionaba claramente. O sea, Creo que ni falta hace, ¿no? Como claro. aclararlo. Sí, Sí, totalmente. está claro. Te está viendo, Telma, una niña de 16 años que pasó por lo mismo que vos y no puede, no encuentra, no sabe cómo decirlo. A mí me cuesta mucho decir que la solución, o sea, en este momento para mí sería muy difícil decirle habla porque esa es la solución, porque yo no conozco las particularidades de su familia, su entorno. Mirá si se encuentra con esto que te digo, a mí me sanó haber sido escuchada, si se encuentra con una situación que todavía la pone más en peligro y demás, pero sí sé que ese es el camino, que por eso transmitimos esto, desde la palabra hoy por hoy, lo que logramos creo que con este video y con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que está haciendo la mujer hoy por hoy, ¿no? Para cambiar las cosas, si hay un camino, más allá de que cada caso es muy particular, sí es esto de que toda la sociedad abra la escucha. Entonces a lo mejor no la escuchan en su seno más íntimo, pero sí la escucha una profesora en el colegio, sí la puede escuchar, como eso me parece, ¿no? Que a lo mejor hay alguna puerta que todavía no está viendo, pero que donde sienta que puede ser el espacio, sí puede llegar como a encontrar quien la apañe, quien la comprenda, quien la acompañe. Te veo por ahí en las redes, tuitear y escribir en Facebook, perdón, y habrás visto que empezó una cosa ridículamente insólita. La Argentina, un sector de la Argentina juega la grieta, que lo decíamos arriba, ¿viste? Las mujeres que acompañan a Telma son kirchneristas porque están a favor de que yo qué. Las que acompañan a D'Artés son los que son macristas. ¿No te van a putear? ¿No te van a putear? No estoy mirando, la verdad es que no miro, de verdad no miro, como tengo, mis amigos están en ese sentido como cubriendo mucho y diciéndome, mira, esto sí, filtrándome, esto sí, esto no. No es que estoy aislada del mundo, sé lo que está sucediendo. Sí me parece tristísimo que todo lo necesitemos llevar a ese terreno de las banderas políticas, o sea, este tipo de situaciones ya nos dimos cuenta que evidentemente no tiene ningún tipo de, no reconoce ni bandera política ni estrato social, nos está pasando, digo, es algo que si no nos hubiera dado este fenómeno. Claro. ¿Y no te van a putear a alguien? No, ¿vos querés que putee? No, lo que No. no, pues digo, yo lo digo en serio. Yo vi un día el hashtag, yo te creo, Juan, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Digo. Ay, mira, no me parece como tan difícil opinar algo. A mí de verdad eso me genera... Me duele porque a lo mejor tienen a alguien al lado que está viendo que pone este hashtag y dice te estás perdiendo de la posibilidad de abrir el oído y escuchar que a lo mejor tenés, o no te digo solamente o a una hija, una sobrina o a tu abuela, porque Sí, a mí me claro. ha sorprendido mucho eso, que hay muchas mujeres muy grandes que hoy están diciendo a mí me pasó esto. El empoderamiento de la mujer hará, primero deberíamos, como yo decía, callarnos la boca y escucharlas a ustedes. Hay debates que son de ustedes, pero no porque hemos hablado tanto inútilmente nosotros. ¿Sentís que hay un cambio en el varón? En las mujeres el cambio está dado, que han demostrado que el agua moja, que el machismo existe,
el abuso era cotidiano. Digo, ¿sentís que hay algún cambio en el varón? Sí, sí, me parece que, bueno, además hablas con alguien pibe de 20 años y tiene una mirada totalmente diferente a la que por ahí tenían mis amigos a los 15, 20 años. Bienvenido sea eso, ¿no? Que vayamos hacia un lugar de transformación. También me ocupa el tema de que hoy por hoy haya miedos, porque también veo hombres y jóvenes con miedo, y tampoco es que ese es el camino, no es que acá vamos a salir a cortar cabezas y a decir no todo. No, si el que esté dispuesto a transformarse, bienvenido sea. Estamos todos tratando de repensar. Después se nos critica mucho, ¿no? Como, no, pero hacen esto y de esta manera. Estamos viendo de que es muy difícil para hacer una revolución y tener una receta. Bueno, agarremos, mira, 1, 2, 3, como y la estamos... prolijidad, viste que se exige, hay que ser prolijos, los cambios en la vida son mucho más potentes, más así de arremetida, no son cambios de prolijidad. Más allá, además creo que también en lo particular sucede algo, ¿no? Por ahí como al de la mujer de querer ser o de tener que ser de una manera y prolija y como esto que me han dicho a mí de chica, como sentate como una señorita, como que hay algo de lo correcto arraigado, como vinculado a la mujer. Entonces se pretende que la lucha la demos también desde este lugar. Es imposible, porque estamos tratando de desarmar todo. Entonces, en el camino, creo que también tenemos que tener cintura que se nos permita decir, bueno, a lo mejor en esto hay que hacer hay que cambiar de esta manera, hay que pedir perdón, como sí, yo creo en lo personal, y por eso también a mí me está importando mucho tomar conciencia de que por un lado está esto que me pasa a mí y cómo puedo hablar yo desde mi caso en particular, y lo que está sucediendo que realmente me excede. Claro. Es mucho más grande, hay mujeres que están mucho más preparadas que yo todavía, para hablar de la problemática en totalidad. Yo escuché a Luciana Pecker en Intrusos que decía, bueno, nos encanta que algunos reconozcan, ahora, pónganse a trabajar, pónganse en la acción. Sí. Los gobiernos tienen que generar espacios con abogadas con perspectiva de género, invertir. ¿Te llamó alguien de la política? ¿Te llamó, no sé, el presidente, la gobernadora? ¿Te llamó alguien? Sí, me llamó, no atendí más. No hablé con nadie. Sí creo que esto es algo que inevitablemente es del orden político. Yo todavía estoy tratando de entender otra cosa que decía Segato hoy brillante, y que me encanta estar leyéndola a ella, hablando de qué manera yo como sujeta puedo entender cuál es mi nuevo rol en lo que tiene que ver con lo político, porque ella plantea esto, ¿no? No estamos hablando de algo que es del orden moral, es del orden político, entonces no me voy a hacer la tonta con que por supuesto esto tiene una implicancia. ¿Te llamó nadie? Pero no me llamó nadie. Levanta el teléfono, pero para mí la historia del feminismo de este año es la historia más importante, y tu caso, el más inspirador. Te llama hoy el presidente de la Nación y te dice, ¿qué puedo hacer para que Telma y las Telmas estén mejor? Y ahí automáticamente yo la llamo a la Pecker y a un montón de gente que sabe y les digo, bueno, a ver, puedo funcionar como nexo, cosa que me encantaría, que es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Funcionar como nexo, porque es lo que digo, estoy en este rol, pero tampoco ponerme a mí como que soy la gran heroína que sabe del tema. Salió desde un lugar muy genuino y por querer hablar de mi caso en particular y ser muy, muy, muy honestos con que si le llegábamos a una persona, era misión cumplida. Si decíamos que del otro lado una persona dijera no estoy sola, no estoy solo, logramos esto. Lo que me parece importante es funcionar como nexo, ¿no? Entre las personas que tienen el poder para cambiarlo y las que saben de qué manera hacerlo. ¿Te sirve el pedido te sirve? ¿Cómo funciona el pedido de disculpas? He escuchado de gente muy importante, o gente que, Eva de Dominici, que tuvo una gentileza de decir, perdón, no te creí, o no lo vi. ¿Cómo funciona ese no te creí, no lo vi? Bueno, a mí conmigo es mucho esto de no lo vi, y en mi grupo, ¿no? En los chicos de Patito, en el elenco, ninguno tenía obligación de verlo en ese momento. Justamente lo que sucede es que no viene con un cartel, porque si no, no sería peligroso. El peligro está porque no lo podemos ver. Entonces yo realmente en ese sentido no puedo culpabilizar a los chicos de mi elenco, que son los que hoy por hoy están diciendo esto, ¿no? Que me duele no haberlo visto. Con Eva tuvimos una conversación en lo personal, que fue muy sanadora, y además, por supuesto que yo incluso cuando la vi, no es que dije, esta piba, al contrario, como me dolió porque era una víctima más de toda esta situación. Sí creo que hay personas, como otro debate que se tiene que dar es lo que sucede en cuanto a lo laboral, ¿no? A cuáles son nuestras condiciones laborales, sobre todo cuando somos niños, pero creo que se da
en todos los estratos y en el vínculo hombre-mujer en cualquier espacio donde se juega el poder. ¿Cómo armaste a los 16 guardar para vos esto porque no podías, porque no había la ¿Cómo armaste esto? Es decir, no lo voy a contar. No hubo un proceso, fue una negación total. No es que hubo un proceso como el que hoy podría construir de decir, bueno, voy a tratar de... Estaría bueno por ahí que se lo preguntemos a la doctora, porque realmente se bloqueó a un nivel que yo necesité seguir. O sea, esto es algo que te puedo decir hoy. Claro. Yo lo bloqueé para poder seguir adelante con mi vida. ¿Cómo hice? No sé. Seguí adelante. Y nadie de los adultos allá en Nicaragua, porque sos tan transparente, se te ve a trasluz. Qué mal que mirábamos todos, qué mal que te mirábamos. La verdad que me da que hasta ganas de decir, perdón, ¿cómo no te vimos? No estabas, Luis, no te preocupes. Lo digo en nombre de los que estaban al lado tuyo. Entiendo. Creo que es esto. Hoy tenemos la escucha abierta, la mirada abierta, de una manera que en ese momento no. Es lo mismo como pienso en que hoy estamos pudiendo dar esta lucha porque mi mamá dio la suya, porque mi abuela dio la suya, porque probablemente, y con el tiempo, y a lo mejor en 30, 40 años, hay algo a lo que yo le tenga que decir a mis hijos, mira, esto no lo vi. Digo, también creo que hay algo de lo generacional que va despertando y podemos ver otras capas. Sí creo que hay una cuestión que sí se puede, sin ninguna duda, prevenir, que es esto, dar las condiciones laborales, que los chicos viajen con tutelaje, como hay un montón de cuestiones que sí entran en ese territorio que por supuesto... Pero me parece que cambiamos la manera de mirar, claro. Y esto que decís en lo particular, andás a ver, ¿no? También, digo, estábamos terminando ese proyecto, a lo mejor alguien confundió mi tristeza con la finalización de ese proyecto, digo, no lo sé, eso por ahí es algo preguntable a ellos. Era la última gira, era el cierre de esos 2 años de una locura, de vivir un ritmo que jamás, yo en lo personal jamás lo soñé, hoy lo veo y digo, qué maravilla haber pertenecido a un fenómeno como ese. Pero en la previa tampoco. Bueno, me pasa seguido, eso se ve que no me doy cuenta y terminan sucediendo este tipo de magnitudes. Viste que uno trata de buscarle como alguna herramienta a una mamá, a un papá para decir, mira por este lado. Pero vos lo dijiste muy bien, yo lo negué porque si no no iba para adelante. O sea, en un momento te tuviste que subir al avión, volviste y seguiste con tu vida. Yo creo que hay cuestiones prácticas, y esto es totalmente subjetivo y lo digo desde mi experiencia, no desde datos comprobados. Creo que sí, hoy por hoy hay un montón de cuestiones que podemos tratar de inferir. Sí, y lograr como la mayor cantidad, eliminar el riesgo, ¿no? Como tratar de eliminar la mayor cantidad de ventanas de riesgo posibles, pero bueno, evidentemente hay algo que a lo mejor se escapa, por eso te digo esto. Hay cuestiones que son muy concretas que tienen que ver con de qué manera estamos en nuestros espacios laborales. Después entiendo yo que hay una personalidad del victimario que también debe tener como esta cosa retorcida que a lo mejor se nos escapa a los ojos de los que no pensamos de esa manera. ¿Sentís que lo tuyo fue en la industria del espectáculo? ¿Fue un hecho excepcional o que lamentablemente era una moneda muy corriente? Yo creo que justamente lo que pasó con este caso es que no es que era la excepción, era la regla. Entonces, al ser la regla, generó todo este impacto. ¿Y una regla que se basa en la perversión en sí o en conseguir el laburo a cambio de...? Creo que tiene que ver con las relaciones de poder, más allá de a mí si me hubiera pasado, lo hablaba con una amiga que está muy metida en lo que sucedió en su escuela, en su colegio. Perdón. Tome agua. Ella planteaba esto, ¿no? Como si a mí me hubiera pasado en el Nacional Buenos Aires, en el Pellegrini, en un estudio de abogados, me hubiera pasado en la redacción probablemente yo hubiera accionado de la misma manera, pero porque eso ya tiene que ver con mi personalidad. Entonces creo que tiene la particularidad de que es en este espacio, en este medio, que nos permite tener esta cámara y que hace que toquemos un montón de puertas, porque ahora estamos cenando con la gente, y eso es lo que generó la masividad, pero me parece que excede, que tiene que ver con las cuestiones de poder, no especialmente con nuestro ámbito laboral, sino con cualquier espacio donde se juegue el poder. Es de vuelta admirable. Hay una serenidad en vos que es...
mis amigos deben estar diciendo sí, pero no sabés cómo la agarramos nosotros. No, tengo mis momentos también. En mi casa me permito tirarme a llorar y tener mis momentos ¿Están por de ahí? flaqueza. ¿Algunas de tus amigas están por ahí? Está por ahí. Ahí está. Ay, mira, menos está. mal, mira, hoy me decía, me voy a arreglar un poco porque ¿Cómo la se llama? mancharon. Ella es Mariel. ¿Ella es la amiga a la que le pudiste contar? Es que, ¿viste esta serie Sense8? Sí, claro. ¿Una de ama- las 8? ¿Es una de las 8? Ella es una de las 8, ya son como un poco más, pero digo, tengo este grupo de gente maravilloso y a todos. Contémosle se a los los que fue- no vieron Sense8 que es una supuesta historia que hay 8 personas en el mundo que viven en una suerte de conexión telepática, más allá de lo físico, de las distancias y demás, y Mariela es una Sensei tuya. Ella es una de las mías, sí, es una del equipo, porque realmente hay momentos en los que a mí esta situación me desborda por completo y yo no tengo todas las herramientas y ahí aparece alguien, digo, Denise, que es otra amiga que tiene una templanza y una cuestión emocional que puede encaminar las cosas, hay quienes tienen más como de lo resolutivo, lo práctico, Dani, digo, hay muchísimos, ¿quién? Está Martín, digo, no somos todas mujeres, también tenemos, hay mucho aguante de parte de toda mi gente, entonces eso es lo que hace también que yo hoy pueda estar acá sentada, serena, tranquila. ¿Hay algo que no te pregunté que te gustaría que te preguntase o que querés decir? No, sí me parece importante poner el foco en esto que pasó en estos días, ¿no? Que se me dio a mí el rol de heroína y me parece que sería sesgar y ver solamente una parte y no darle bola a que lo que en realidad sucedió acá es que había un grupo de mujeres organizadas que tuvo con qué contenerme y sacar toda esta situación adelante. Tengo la mala noticia que te voy a contradecir. En la vida hay heroínas, héroes, villanos y villanas. ¿Crees en Dios vos? No. O sea, Bueno, es sos que- medio novarecio, claro. Sí creo que hay algo que se está jugando y que hoy en este tiempo lo decimos con una amiga que pusimos Susi, porque hay algo que sí está organizando las cosas y que hace que uno esté en el lugar que tiene que estar y que cumpla, pero no le pondría la palabra a Dios por todo lo que hoy por hoy eso representa. ¿Susi le pusiste? Le pusimos Susi, pero de una manera como Susi, como el destino, como Susi nos ayuda a organizar. ¿Es sushi como en la comida o sushi? No, Susi. Sushi como Susi. un diminutivo de Susana. Como de Susana. ¿Y por qué Susi te parece que te puso en este lugar? No tuve tiempo todavía de pensar en eso. Estoy en una locura, viviendo una locura que supongo que por ahí nos vemos dentro de 10 meses o 10 años y te digo, ¿sabes por qué? Entendí. En realidad iba un poquito más atrás. ¿Por qué Susi te puso allí en Nicaragua, en esa situación? Qué difícil. Creo que en esa situación y en todo, digo, se da ahí y se da en un montón de otras pequeñas situaciones, ¿no? Yo, como todos, vamos construyendo un camino y lamentablemente a mí me toca hacer esto más que pensar por qué me puso en ese lugar. Me parece lo interesante pensar por qué se está dando todo este fenómeno, ¿no? Digo, me tocó sufrir eso, justificarlo sería muy doloroso también, decir, bueno, me pasó porque me tenía que pasar, me parece una injusticia. Pero dado que me pasó y que volver el tiempo atrás es imposible, qué bueno que lo que está sucediendo hoy con eso que me pasó a mí en particular es todo esto. Ni hablar.